Nuestra segunda ponente es Ana Bretaña, también arquitecta, también ha ejercido la profesión en el ámbito privado inicialmente y trabaja actualmente en Nasubinsa, la entidad pública de vivienda de Navarra. Nos va a presentar algunos casos de éxito que, todo hay que decirlo, es una oficina llevada al 90% por mujeres, si no lo digo, reviento, y que están teniendo muchísima repercusión, tanto a nivel nacional, esta misma semana hasta Habana, lunes Soria, martes Madrid, hoy aquí, como a nivel internacional, porque realmente ha sido una gestión conjunta con los vecinos en la que, bueno, ahora mismo lo podréis ver de primera mano. Vale, pues antes de nada, pues eso, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de intervenir en este foro con tantísima gente. Y sí que es cierto que, sabiendo que el tiempo es muy reducido, intentaré ir lo más rápido posible y a ver si no me dejo nada en el tintero. Navarra tenemos un contexto favorable para acometer este tipo de proyectos. En primer lugar, somos una comunidad relativamente pequeña, contamos con solo 308.000 viviendas y tenemos la peculiaridad que de esas viviendas 115.000 han sido construidas entre los años 50 y 80. Mayoritariamente en barrios de vivienda social y muchos de ellos conectados a calefacciones de barrio. Calefacciones de barrio que son instalaciones que tenemos que proteger por dos razones. Evidentemente desde el punto de vista energético, pero sobre todo desde el punto de vista de la cohesión social. Allí, en un barrio en el que existe una calefacción comunitaria para todos los edificios y viviendas, hay un germen muy incipiente de participación, de compromiso y de implicación con el barrio. Por otra parte, en Navarra contamos con un marco normativo que también es propicio en el sentido de que tenemos transferidas las competencias en materia de vivienda y en materia fiscal, lo que nos permite es propicio a hacer una región de experimentación. Con este contexto y unido a que creo que hoy en día no hay ninguna duda de que uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en materia de vivienda es la regeneración energética integral de estos barrios, tanto porque es la única solución real para la pobreza energética, para la adaptación y mitigación del cambio climático, para reducir nuestra dependencia, para generación de empleo y, sobre todo, para evitar que estos barrios entren en unos procesos de deterioro. Son barrios que, como he dicho, construidos principalmente entre los años 50 y 80 y construidos en la mayoría de los casos bajo programas unitarios. Es decir, son tipologías que responden a unas edades muy concretas y que son fácilmente replicables. Lo que no podemos pretender es que 40 o 50 años después su regeneración se produzca de forma espontánea, vivienda a vivienda, y que encima el resultado sea bueno. Es necesario que haya un planteamiento de intervención global sobre ellos. Entonces, una vez conocida la solución, la pregunta, pues muy bien, eso está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ponemos en marcha estos proyectos que presentan una gran complejidad técnica? Al final implican a muchísimos agentes, a muchísimas variedades, pero sobre todo implica una enorme complejidad social. Nosotros, desde Nasubinsa, la empresa pública de vivienda y de suelo de Gobierno de Navarra, empezamos a trabajar en este tipo de proyectos desde 2009. Y en ese momento pues, tuvimos una idea francamente buena y nos sentimos muy orgullosos en el sentido de que pues, vamos a mirar quién está haciendo este tipo de proyectos, quién lo está haciendo bien y vamos a copiarles directamente. Entonces, allí nos fuimos, en aquel caso, a Vivienda Zaragoza, que de hecho encima nos quedaba muy cerca, estaba el equipo de Juan Rubio, nos atendió estupendamente y aprendimos ese sistema, que era básicamente es un modelo de acompañamiento técnico-social al vecino. Esa es la clave. Con esa pincelada pues, iniciamos una serie de proyectos piloto. El primero de ellos fue el proyecto Lourdes Renove en Tudela entre el año 2009 y 2011. Al final también nosotros, al ser una empresa pública,
siempre tenemos una doble vocación. Por una parte, lo que nos interesa en la medida que vayamos a vivir en una ciudad es que el barrio se mejore, que la calidad de nuestros vecinos se transforme por completo, pero también siempre al final tenemos una doble mentalidad, una mentalidad de región. Entonces, también teníamos el hito de que en cada uno de esos proyectos ir consiguiendo medidas, regulaciones que nos vayan allanando el camino para futuros proyectos. Entonces, esa es un poco la doble escala que quiero pasar muy rápidamente. El proyecto Lourdes Renove es un proyecto que al final contempló un proyecto de urbanización, una renovación integral de una calefacción de barrio que afectaba a casi 500 viviendas con la inclusión de biomasa, contadores y la renovación integral de 10 portales con accesibilidad, envolvente térmica y también renovación de instalaciones comunitarias. Es un proyecto que salió francamente bien a nivel de números, a nivel de resultados, a nivel de confort, pero que al final nuestras lecciones aprendidas eran: la primera, son proyectos que son posibles, estos proyectos se pueden hacer y la clave está siempre en que la administración local, la administración más cercana al ciudadano, se lo crea. Es una administración que tiene que ser una administración facilitadora y dinamizadora. En la práctica se transformaba en una oficina de barrio, en el propio barrio, con atención al público, a los vecinos. Éramos personal, que al final éramos una mezcla entre técnico, trabajador social, lo que hiciera falta, consultor. Y es un trato que no tiene que ser confundido con burocracia. Al final somos una administración que lo que tenemos que crear es un entorno de confianza con el vecino, detectar los líderes de la comunidad. Estos proyectos no salen adelante sin la implicación del vecino y es fundamental ver dónde están esos líderes, pegarnos a esos líderes, hacérselo fácil a esos líderes y así se va generando la bola. Desde el punto de vista técnico, me gusta destacar dos cosas. Es imprescindible solucionar la financiación a las comunidades de propietarios. Entendemos que tiene que haber un marco de ayudas, siempre pues hay un marco de ayudas incentivador, un marco de ayudas que nosotros no reclamamos que sea excesivamente alto. Al final, un marco de ayudas razonable, que en muchos casos retorna a la propia administración, pero sí hace falta que haya financiación a las comunidades de propietarios. A un propietario tienes que decir que son 40 euros al mes, 50 euros al mes, no que son 7.000, 8.000, 10.000, 15.000 y de dónde me los saco. Y la otra parte también muy importante, y de hecho así transformamos nuestro decreto de ayudas del Gobierno de Navarra, es que los proyectos tienen que exigir unos altos niveles de eficiencia energética. En el decreto foral de ayudas de Navarra, a raíz de Lourdes Renove, se aprobó una línea estable para las envolventes térmicas, pero siempre y cuando esas envolventes cumplan todas las condiciones del Código Técnico actual. Es decir, el dinero público es limitado, tenemos que asegurarnos que ese dinero vaya a actuaciones de calidad. Con este contexto, seguimos buscando más financiación y tuvimos que buscar otro proyecto europeo porque si no, no teníamos excusa para poder iniciar otro proyecto. Entonces, en este caso, conseguimos otra convocatoria europea e iniciamos otro proyecto ya en Pamplona. El barrio que se seleccionó en este caso fue el barrio de La Chantrea. Y se seleccionó por varios motivos. El barrio de La Chantrea es un barrio muy participativo, es un barrio que tiene una gran identidad dentro de Pamplona y aparte es un barrio en el que existen prácticamente todas las tipologías edificatorias de esta época, desde viviendas en planta baja de autoconstrucción hasta torres de baja más 9 con paneles prefabricados y todas ellas conectadas a alguna calefacción de barrio, junto con el hecho de que hay muchos equipamientos con unos consumos energéticos brutales. Entonces, es decir, era el sitio al donde teníamos que ir. De hecho, la selección en un primer momento fue polémica porque era el barrio más movido de Pamplona. Es decir, ¿seguro que queréis entrar por ahí? Sí, queremos entrar por ahí. Entonces, el proyecto contemplaba, en primer lugar, la creación de una nueva red térmica alimentada con biomasa. Al final, la idea es: vamos a generar, espera que me he saltado, una nueva central de calor alimentada con biomasa en una parcela de Gobierno de Navarra vinculada a la ronda, de forma que no interfiere el tráfico con la ciudad. Y esa biomasa, ese agua que se produce con biomasa, alimenta a los edificios públicos y alimentará también a las cooperativas. Esperamos ya este año, por fin, ya todo va bien, sacaremos ya la licitación y de ahí se iniciará la construcción.
La segunda pata, que es también muy importante, es en esas viejas calefacciones de barrio que ahora existen, normalmente el problema que tienen no es tanto en la producción, no es tanto en la sala de calderas, sino en la red de distribución, en esas tuberías que conectan la sala con las viviendas. Entonces, el trabajo muy importante que se ha hecho es vamos a renovar esas redes de distribución, vamos a meter medidas de regulación y control y también vamos a ir metiendo contadores, por lo menos contador a nivel de portal en la medida que se va haciendo la envolvente. Y la tercera parte, que es la más visible, son las envolventes. Desde Nasubinsa convocamos un concurso de arquitectura, uno de los premios, de hecho, es del estudio de Sara Velázquez, el primero, el Cuchachuría. Y a partir de ese momento, ya con unas cifras, empezamos ya el proceso. Bueno, de hecho, ya en el jurado del concurso había vecinos, no fue un ovni que aterrizamos ahí en el barrio, ya en todo este proceso ya estábamos con los vecinos, pero sí que a raíz de ahí ya la participación fue muchísimo más activa, pues un montón de juntas explicándole los pros y el resultado, bueno, es un poco unas imágenes de las termografías, el proyecto de Sara Velázquez, otros proyectos. Luego también me gusta traer una diapositiva en que, aunque son muy llamativos, las torres se han hecho de todas las tipologías y el resultado es que hemos conseguido en la duración del proyecto europeo 2014-2017 644 viviendas con envolvente térmica, cuando el objetivo del proyecto eran 166. Esto nos ha venido bien porque aunque en 2017 se acaba el proyecto y se supone que nos teníamos que ir a nuestra casa, no nos fuimos a nuestra casa. Nosotros seguimos en la oficina de barrio y dijimos, bueno, pues a lo que caiga. Seguimos trabajando con el ayuntamiento y sí que estamos muy satisfechos que hemos conseguido un convenio plurianual para continuar en el barrio. Y ahora, cuando está esa dinámica, lo que hemos conseguido en 2018, 800 viviendas más, y va a haber más. Es un salto cualitativo en el momento en el que tú generas la inercia y se lo pones fácil, esto se reproduce. Entonces, al final, las lecciones aprendidas, y ya concluyo, es que ya no es que sean posibles, es una realidad. Es algo que las administraciones locales tienen que asumir que es un deber con el ciudadano. Yo entiendo que el gran reto en vivienda que tenemos a día de hoy es mirar sobre nuestra ciudad construida y es transformarnos en facilitadores. Hay que también huir un poco de la idea de que, como ya he hecho un proyecto piloto, todos los demás se replican como churros. No es así. A saber, sí que es cierto que cuando hay un proyecto piloto y hay una inercia, es más fácil que se reproduzcan, pero sigue teniendo que haber medidas que te faciliten. Es decir, a nosotros los primeros acuerdos, los 3 primeros años nos costaban mucho y ahora son muy fáciles, pero tenemos que seguir con ellos. No de repente nos vamos y ya el vecino ya no sabe a dónde tiene que acudir. Luego, por otra parte, también nos ha venido bien en esa doble escala regional y es que el Gobierno de Navarra ha asumido que no tiene nada que ver un portal de un edificio independiente a una actuación coordinada en que varios vecinos se ponen de acuerdo, eligen un mismo arquitecto, una licitación conjunta de obras y sí que el Decreto Foral de Ayudas ha recogido esos proyectos de intervención global que tienen una pequeña ayuda más en la medida de que voy a incentivar que estas comunidades no solo se pongan de acuerdo dentro, sino con las comunidades que tengo al lado, que muchas veces son con las que peor me llevo. O sea, esas cosas pues también hay que valorarlas. También se ha conseguido una línea de ayudas específica para las calefacciones de barrio viejas y un hito que estamos muy orgullosos, se ha conseguido una modificación tributaria y es que las subvenciones estén exentas de tributación para unidades familiares con ingresos por debajo de 30.000 euros. Es algo que es clave. Entonces, nuestra situación ahora es que superados estos proyectos piloto, tenemos entre manos otro proyecto también sufragado en parte por fondos europeos, que ya es la generación de una hoja de ruta de estos modelos de gestión. Es decir, sabemos cómo tenemos que actuar, vamos a crear ese paraguas que nos permita replicar. Y siempre con las 3 ideas básicas. Es el liderazgo de la Administración, el acompañamiento de esa Administración en el territorio y en el tiempo. Es decir, al final es asumir que lo mismo que estos barrios se promovieron de una forma profesional en los 40-50, pues estarían los jesuitas, estaría la cooperativa de una industria, estaría quien fuera, se promovieron de forma conjunta. Hace falta que un profesional, un promotor,
facilite a los vecinos que tienen mucha voluntad, pero no tienen que ser promotores. Cada uno tiene que tener su papel en este proceso. Vamos Luego, terminando, perdón. Ya está, solo dos palabras y ya está. Luego, sí que es fundamental que una vez que haces estos planteamientos no quedarte cortos, hay que ser unos planteamientos energéticos ambiciosos. De hecho, en todos los proyectos que hemos gestionado nosotros siempre hemos sido incluso un poco por encima de las exigencias de mero cumplimiento del código técnico. Al final, tú lo que quieres hacer es que lo que quede esté bien y sea para siempre. Y, por supuesto, siempre y en todo momento el vecino y la implicación ciudadana. Al final, nosotros trabajamos para ellos, ellos tienen que ver que nuestro mensaje es que queremos que mejore su calidad de vida, que vamos a ponérselo lo fácil, que no vamos a hacer una burocracia en la que tengan que darse de cabezas porque no saben a qué puerta llamar. Y en ese sentido, entendemos que esa está la clave. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, también por el esfuerzo de condensación. Voy a presentar ahora a nuestra tercera ponente, que al igual que Ana, forma parte del Observatorio 3R. Y bueno, ella es Patricia Molina, es también arquitecta y después doctora arquitecta. Ha sido docente en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, también ha trabajado en la empresa privada y ahora mismo está en Tecnalia, donde coordina el foco de regeneración urbana integrada. Entonces, ya le doy la palabra a Patricia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sara. Muchas gracias por la invitación a estar aquí en este foro tan interesante. Voy a pasar bastante rápido la presentación porque hay muchas cosas que se han dicho y porque tenemos poco tiempo. Tecnalia es un centro tecnológico que está ubicado en el País Vasco y nos dedicamos a muchísimos temas. La división de construcción sostenible tiene un área de rehabilitación y regeneración urbana integrada y, como decía Sara, pues yo soy la investigadora principal en concreto en el ámbito de la regeneración urbana. Yo soy arquitecta, pero sobre todo soy urbanista. Entonces, a ver, bien. Voy a hablar un poco del enfoque que le damos a la regeneración urbana integrada. Tengo 4 ejemplos, pero voy a pasar rapidito y, sobre todo, unas conclusiones un poco reforzando cosas que ya se han dicho. Entendemos que la rehabilitación es el punto de partida, pero una rehabilitación tiene que tener, tiene que mirar a su alrededor y ver, buscar las sinergias con la transformación urbana en general. La oportunidad de mejorar las viviendas es también una oportunidad de mejorar el barrio y en ese aspecto pues entendemos que la regeneración urbana tiene que ser integrada, es decir, tiene que ser multidimensional, tiene que mirar no solo al entorno urbano y a la edificación, lo que tiene que ver, y el medio ambiente, lo que tiene que ver con el soporte, los lugares, sino también lo que tiene que ver con las personas que viven allí, tanto desde lo social, lo económico y lo cultural. Entendemos que también hay que mirar de manera multiescalar a los procesos de regeneración urbana, es decir, hay que mirar el edificio y cómo se rehabilita, pero también hay que ver cómo se mejora el barrio, cómo el barrio se inserta dentro de la planificación urbana de la ciudad y cómo se inserta también en los procesos territoriales. Y sobre todo pensamos que para que la regeneración urbana realmente sea posible hay que tener en cuenta los modelos de gobernanza, hay que tener en cuenta todos los agentes que están involucrados, desde las administraciones públicas, la sociedad civil, pero también el sector privado, el tercer sector, toda la sociedad que pueda aportar a la mejora de estos barrios. Entonces, digamos que estamos sistematizando una metodología para la regeneración urbana integrada que tiene sobre todo estos 5 pilares, pero que también tiene temas transversales como pueden ser la perspectiva de género, el cambio climático, la salud, etcétera. Porque entendemos que esa visión más compleja es la que realmente nos ayuda a realizar actuaciones que dan respuesta a las necesidades reales, que por supuesto son la mejora de la vivienda, pero que van más allá. Entonces, pues esto es un poco ya detallado lo que estamos considerando fundamental en cada una de estas dimensiones y es bastante evidente lo que tiene que ver. Voy a pasar ahora a describir 4 ejemplos. Voy a mirar cómo voy de tiempo. No puedo mirarlo. Un ejemplo de rehabilitación edificatoria dentro de un proyecto europeo en el barrio de Moguel, en Eibar. Un diagnóstico que hicimos a nivel regional de toda la comunidad autónoma para el Gobierno del País Vasco del estado del diagnóstico de las necesidades de intervención en el parque edificado residencial. Después, un proyecto a escala municipal de priorización de áreas de intervención. Y, por último, un proyecto que está en curso de innovación en formas de gestión y financiación
rehabilitación en el barrio de Aramoch, en Durango, que es donde además creemos que está una de las claves, como además ya se ha comentado. A ver si lo hago bien. Vale. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Es un proyecto en el que, digamos, empezamos a ensayar en 2012, ya gracias a un proyecto europeo, esas formas de rehabilitación energética a escala de barrio, a escala de conjunto, más que a escala individual, y ahí tuvimos pues, el apoyo tanto de la Comunidad Europea como de Gobierno vasco para hacer una intervención en este barrio de 200 viviendas en la que se hizo toda la envolvente térmica y los ascensores. El detonante realmente para los vecinos fue la accesibilidad y digamos que bueno, pues ya se convencieron también del tema de la eficiencia energética, pues gracias también a la aportación económica que hizo la Comisión Europea a través del proyecto y bueno, se realizó una intervención bastante integral, en la que sobre todo aprendimos, además de temas técnicos sobre el proceso de rehabilitación, muchos datos o muchos, digamos, inputs de lo que es el proceso con los vecinos, las comunidades de propietarios, que ya se ha comentado, ¿no? La necesidad de empezar con unos pilotos y, digamos, para que el resto se vaya contagiando. Aquí se veía pues un poco que se empezó con una primera fase y cuando esta se empezó a visibilizar se apuntaron muchos más. En fin, bueno, se consiguieron, digamos, unas ayudas bastante altas, en torno al 50-60% para el vecino, y el resto se negociaron unas condiciones de financiación con una entidad financiera pues bastante buenas. Lecciones que aprendimos, pues los factores de escala que permiten ahorros importantes, ese tema de la ejecución escalonada y bueno, los temas de mejora en la salud, porque muchas veces nos encontramos en el País Vasco, el clima no es tan extremo como aquí y quizá los ahorros energéticos no venían tanto de parte de la factura, sino de parte de la ganancia en calidad de vida. Y eso también hay que ponerlo en valor y hay que comunicarlo bien, porque muchas veces las personas que no están poniendo la calefacción no les vas a convencer diciéndoles que van a poner menos la calefacción, pero sí les vas a convencer explicando cómo va a mejorar su confort. Y, por supuesto, bueno, como ya se ha dicho, lo más importante al final es que las personas que participaron, además muy intensamente, también detectando líderes vecinales, etcétera, pues quedaron satisfechas. En 2012 realizamos un diagnóstico de toda la comunidad autónoma para el Gobierno vasco, en el que bueno, definimos unos parámetros de vulnerabilidad tanto de la edificación como de la población que vivía y se hizo un mapeado a nivel de sección censal de toda la comunidad autónoma con grandes bases de datos, un tratamiento de bases de datos y la definición de los factores de vulnerabilidad desde la habitabilidad, accesibilidad, estabilidad, eficiencia energética y también factores de oportunidad por densidad de la sección. Se determinaron unas tipologías de vulnerabilidad y este, digamos, es el resultado de todas las secciones censales del País Vasco, pues clasificadas según su grado de vulnerabilidad. Cada sección censal además tiene una ficha que compara sus valores con los del total de la comunidad autónoma y cada municipio tiene una ficha con todas sus secciones censales. Se hicieron contrastes con entrevistas con técnicos municipales, trabajo de campo, etcétera. Y bueno, se identificaron una serie de áreas vulnerables con diferentes características que bueno, voy a pasar. Y también unos parámetros de vulnerabilidad y se llegó a la conclusión de que el 30% de la población vasca vive o vivía en 2012 en entornos de alta y muy alta vulnerabilidad. A partir de este trabajo, bueno, digamos que ya pasábamos a la fase de actuación y sobre todo los municipios que pues habían recibido su ficha un poco y habían dicho, bueno, yo no sé por dónde empezar porque como el municipio es Estado, salgo todo en rojo, ¿qué hago, no? ¿Cómo sigo? Y entonces trabajamos con ellos una metodología para realmente empezar a identificar, ya no a nivel de sección censal, sino a nivel de los conjuntos edificados, sobre todo aquellos construidos entre los 40 y los 80 que tienen, como decía Ana, pues ese factor, ese potencial de ser rehabilitados a la vez y por lo tanto con un mayor impacto, pues hicimos, digamos, un inventario a escala municipal. Bueno, digamos que también actualizamos lo que era su inventario a nivel municipal para compararlo consigo mismo, pero luego ya bajamos a la edad de la edificación, a los, digamos, determinantes del planeamiento urbanístico, hicimos trabajo de archivo, etcétera. Cruzamos con factores sociales, desempleo, envejecimiento, dependencia económica, inmigración, contrastamos con los trabajadores sociales, contrastamos con las asociaciones de vecinos, hicimos fichas por cada uno de los 19 conjuntos que salían y bueno, establecimos unas fórmulas para determinar esos criterios de priorización que no son siempre iguales, sino que estos se acordaron pues, con la administración local y también un poco por el input que habíamos sacado de las conversaciones
conversaciones con los agentes. Uno de los que además ha salido, uno de los factores que, por ejemplo, metíamos en esta valoración era pues la oportunidad por no haber sido intervenido previamente, porque lo que comentaba Jordi, que cuando acabas de hacer tu fachada o tu cubierta, has hecho una derrama y es muy difícil convencer otra vez a los vecinos realmente de intervenir enseguida, ¿no? Entonces, cosas que quizá no son tan evidentes y que en cada lugar cambian, hay que detectarlas para poder hacer esa priorización. Y bueno, teníamos los 19 conjuntos con todos los parámetros y de esta manera un poco ayudamos al ayuntamiento a empezar a determinar por dónde sería conveniente empezar a trabajar, porque no podían hacerlo toda la vez. Dábamos también unas líneas de actuación propuestas y bueno, encontrábamos unas barreras, ¿no? La dificultad de acceder a los datos sociales por temas de confidencialidad, la desconexión muchas veces entre las prioridades que encontrábamos en los vecinos y las ayudas que estaban primando más la eficiencia energética frente a la accesibilidad, la dificultad de financiación que también se ha mencionado y la falta de coordinación y comunicación muchas veces incluso dentro de la propia administración local, que a veces hacía pues que el conocimiento que podía tener asuntos sociales no se hubiera trasladado al conocimiento que tenía urbanismo o que tenían los equipos de intervención. Entonces, bueno, todo eso, enfatizar la importancia de ese trabajo coordinado. Bueno, por supuesto, involucrar a los vecinos desde el principio, incorporar el criterio como criterio dentro de esa priorización su voluntad de rehabilitar o por lo menos su sensibilidad inicial, porque como se decía tampoco se puede imponer la rehabilitación, o sea que tiene que ser un trabajo desde el principio acompañado y junto. Y bueno, sobre todo veíamos que las soluciones técnicas no estaban siendo las barreras, sino que la gestión, la implementación, la financiación era donde realmente teníamos que continuar trabajando e innovando, que es, digamos, a lo que nos dedicamos. Y entonces voy a contar ya el último proyecto, que es precisamente en esa búsqueda de un modelo de gestión y financiación innovador. Bueno, pues trabajamos con el Ayuntamiento de Durango, donde tenían un barrio, el barrio de Aramoch, que los vecinos se habían acercado al ayuntamiento diciendo nosotros queremos rehabilitar, porque el ayuntamiento había tenido una experiencia, digamos, fallida con otro barrio al que habían llegado con un plan completamente acabado, el barrio más vulnerable de Durango, y los vecinos se habían cerrado en banda. Y entonces los otros dijeron, bueno, ellos no quieren, pero nosotros sí. Pero el ayuntamiento estaba un poquito reacio porque había sido una experiencia bastante mala. Entonces, bueno, firmamos un convenio con ellos para, digamos, acompañarles y tratar de hacer un proceso que realmente llegara a buen término. Y sobre todo les ofrecíamos, bueno, pues nosotros estábamos trabajando en ese modelo innovador de gestión y financiación porque habíamos detectado esa necesidad, un poco tratando de trabajar desde las oportunidades y fortalezas, desde la óptica integrada, multidimensional, multiescalar, participada y definiendo esos modelos de gestión y financiación desde esa óptica de agregación, no desde la óptica del portal a portal. Entonces, empezamos a trabajar con ellos este caso piloto, que son 16 portales, 128 viviendas, planta baja más 3 sin ascensor del año 58 y bueno, un poco establecimos la metodología, lo primero de todo establecer un protocolo de gobernanza, identificar los activos urbanos del barrio para, digamos, intentar ampliar la mirada y no solo estar pensando en la rehabilitación de las viviendas, sino ver qué otras cosas podían acompañar ese proceso de transformación, identificar y movilizar a los agentes y luego pues hacer unas propuestas de escenarios y contrastar. Aramoch, muy brevemente, estaba al borde, porque era, digamos, las viviendas para los trabajadores del matadero, que estaba en el borde del municipio, pero ya no está en el borde, o sea, sigue en el borde, pero digamos que ya está totalmente conectado. Forma parte de un barrio más amplio y, de hecho, la asociación vecinal es del barrio más amplio. En ese barrio más amplio hay viviendas nuevas de buena calidad. Los edificios, bueno, pues son, como veis, de esta tipología. El barrio tenía una trayectoria de movilización y de asociacionismo muy fuerte, que lo identificamos como un gran activo, y queríamos mirar también esa escala de la ciudad, qué otros procesos estaban pasando que podían ayudar a dinamizar esta regeneración. Uy, ¿ves? Eso soy yo. Voy a ir terminando. Bueno, involucrar a todos los agentes desde el principio, convencer esta perspectiva de mejor todos juntos dentro del barrio, ¿no? Intentar realmente movilizar a todos los portales a la vez, explicándoles, ¿no?, cómo generar ese movimiento y por qué es mejor la rehabilitación por conjuntos, porque reduce costes de obra, costes de mantenimiento, permite acceder a mayores ayudas, a una financiación ventajosa, posibilidades innovadoras de posibles un aval conjunto, soluciones conjuntas más baratas para el acceso a la energía, aumentos de edificabilidad posibles, y sobre todo la presión que hace Ser Más para, digamos,
conseguir el compromiso de otros agentes, ¿no? Establecimos ese protocolo de gobernanza, identificamos los activos urbanos que había alrededor, ¿no? Las posibilidades de otras actuaciones más allá de la rehabilitación de las viviendas, como la mejora del entorno urbano, la dinamización a través de un nuevo equipamiento que estaba prometido pero no había financiación, pues hacerla a través de los locales vacíos que había alrededor, entonces hablar con el ayuntamiento ese aspecto, procesos comunitarios, digamos, que estaban viendo cómo pues, dinamizar desde el tercer sector también el barrio, pues incorporarles y sobre todo poner en valor, que muchas veces cuando eres tú mismo no te das cuenta, ayudar a los vecinos a poner en valor y también de cara al ayuntamiento ese activo social, esa capacidad de organización, porque el trabajo que hay que hacer cuando tienes una población, sobre todo población mayor, población que pues es reacia quizá a meterse en procesos que son inciertos, incómodos, largos, como todo el mundo conoce y se ha explicado muy bien, bueno, pues ese trabajo lo hacen los propios vecinos, los líderes vecinales se convencen a los demás y eso es un trabajo que hay que poner en valor y poner como lo primero y el gran capital que tiene un barrio, ¿no? Movilizamos a otros agentes, llamamos al Gobierno vasco también para intentar, digamos, sumarles a la ola, se sumaron, ahora están ya trabajando directamente con el ayuntamiento en realmente lanzar un piloto innovador y bueno, nosotros además, pues digamos, fuimos lanzando propuestas de escenarios desde la rehabilitación tradicional, digamos, mejorada, que sería que los vecinos se conformen en agrupación de comunidades de propietarios, ¿no? Fórmulas de gestión que mejoran, hasta otros, digamos, propuestas de innovación pública, innovación colaborativa con otros agentes. Hemos contrastado con ellos. De momento, digamos, está el tema, pues también un poco viendo el Gobierno vasco cómo lanza esas ayudas especiales para barrios, etcétera. Entonces, bueno, todavía está un poco a la espera, este proceso está en marcha, pero desde luego lo que parece indudable es que va a salir, los vecinos se han puesto de acuerdo, el ayuntamiento tiene compromiso y bueno, ya por ir terminando, como conclusiones, la regeneración urbana integrada tiene que ser participada, es súper importante poner recursos en el proceso, en la gobernanza y tiempo y realmente creérselo, la gestión a lo largo del tiempo es clave, hay que trabajar desde el principio las cuestiones de financiación, no hacer todos los estudios técnicos y luego pensar cómo lo vamos a pagar, hay que entender las actuaciones del barrio en el marco de todo lo que está pasando en la ciudad también y hay que ampliar la mirada buscando sinergias con otros procesos que nos puedan ayudar a impulsar también la mejora del barrio. Bueno, muchas gracias. Patricia. No sé si tenemos 5 minutos de gracia, porque como hemos empezado 5 minutos tarde. 5, gracias Felipe. Bueno, una preguntita muy breve. Está claro que los 3 casos que nos habéis contado no hubieran sido posibles sin la intervención pública. Pero a mí me gustaría preguntaros de todas las experiencias que habéis vivido y de todos los logros, alguno que os llevaréis muchas noches a la cama, pues por ejemplo, cuando hubieseis tenido el típico día negro de discutir con los vecinos, con el constructor, con los arquitectos, que ya se sabe que son muy cabezones, pues alguno de esos días en los que dijerais, bueno, a pesar de todo, esto no me lo quita nadie. Quiero que cada uno de vosotros me contéis alguna cosa bonita, especialmente que os haya quedado de esta experiencia. Bueno, a ver, la verdad es que en nuestro caso los problemas los habíamos tenido antes. En el barrio había dificultades y el proyecto en realidad lo que fue un poco fue una buena noticia para ellos, ¿no? Entonces, solo como anécdota, un día tuvimos un problema grave en la calle entre colectivos, había mucha tensión y desde la policía y teníamos organizado una reunión con los vecinos porque teníamos una comisión de seguimiento previo a poner en marcha las obras y demás, o sea, estábamos todavía en el proceso de trabajo, de proyectos y demás. Teníamos esa reunión puesta, pues no sé, el miércoles y el martes tuvimos ese conato de rebelión prácticamente en la calle y desde policía me dijeron desconvocar la reunión porque hemos tenido mucho conflicto. Y yo les dije, no, porque ese conflicto forma parte del pasado y nosotros subimos a hablarles del futuro. Y así fue, tuvimos la reunión, no pasó absolutamente nada, los vecinos entendieron perfectamente de lo que les estábamos hablando y realmente ahora ha bajado a la mitad la conflictividad social, entre otras cosas, porque yo creo que viven muchísimo mejor y eso facilita que seas más tolerante con la diferencia y demás, ¿no? Gracias, Jordi.
Bueno, desde mi punto de vista sí que se insiste mucho en que los procesos son complejos, pero al final lo que sabemos es que los resultados y la calidad de vida de los vecinos no tienen nada que ver. Entonces, en los sinsabores que te produce el proceso, yo sin duda lo que destaco es la relación que llegamos a tener con los vecinos. ¿Sabes? Al final, sí que al final muchas veces pues vienes a foros, incluso te dan premios y dices, ¡hala, qué bien el proyecto! Pero la sensación de que realmente tienes un vecino con el que de hecho al final puedes contar prácticamente para todo, es decir, oye tú, chato, que hace falta que me vengas, y ahí vienen, y ver que realmente están encantados, satisfechos, o que te venga una vecina de 80 años y te trae unos patucos para tu niña porque está encantada en su casa, eso es lo que, como la publicidad, eso no tiene precio. Y de hecho es lo que a los que estamos metidos en este tipo de proyectos, que al final dices, estás como una cabra, juntas a las 8 de la tarde prácticamente todos los días, y dices, pues sí, es agotador, pero los resultados ahí quedan. Y eso es lo que valoramos. Gracias, Ana. Pues yo destacaría, así como un momento de, además no hace mucho, en todo el proceso de Aramoch, este último, de reuniones, de bueno, pues dificultades de ir avanzando muy poco a poco, aunque está siendo ágil, pero bueno, son muchas reuniones, etcétera. Pues estábamos hablando con los vecinos precisamente del tema de la financiación y de que había pues muchas personas en los bajos que estaban cuestionando el tema del ascensor, personas mayores que pues decían que no se iban a meter en algo así, Entonces, los líderes vecinales, los que están ahí tirando, que además llevan sobre sus hombros mucha presión porque viven allí y cada día se encuentran al que le dicen ¿qué lío nos estás metiendo? ¿Que me vas a este préstamo? ¿Qué va a ser? Tal. Y de pronto pues dijeron, a ver, hay muchas maneras de hacer, yo me dedico a la innovación y entonces estamos siempre pensando cómo hacer diferente, ¿no? O cómo hacer mejor. Y de pronto dicen, vamos a ver, si hay un vecino que no puede pagar y nosotros estamos aquí organizando fiestas mes y mes no, para recaudar fondos para el Sáhara, para recaudar fondos para el no sé qué, para el viaje de estudio de los... Dicen, no podemos hacer algo que sea conjunto, comunitario, para tener una bolsa para asegurar que nadie se va a quedar sin... Y dije, o sea, ellos, ¿no? O sea, ese sentimiento de realmente que han entendido que no van a mejorar su vivienda, sino que van a mejorar su barrio y lo quieren hacer todos juntos y lo van a hacer apoyándose unos a otros, ¿no? Y a mí eso me llegó al alma. Dije, claro que sí, esa es la manera de pensarlo, ¿no? Desde luego, siempre hay caminos. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues damos esta mesa ya por cerrada y así no retrasamos más el ritmo del Congreso. Muchas gracias.